cargo de Adriana Alonso Rivera, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adriana es candidata a doctora, especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es maestra de Estética y Arte por la UAP, actualmente catedrática de la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de las Américas Puebla y la maestría en Gestión Cultural de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, ha sido catedrática en licenciatura en Humanidades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la maestría en Ciencias Humanas de la Universidad Anáhuac, licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Historia del Arte del Universitario Bauhaus. Se desempeñó durante 3 años como profesora e investigadora de tiempo completo en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, donde coordinó por 3 años el área de Historia del Arte. Su línea de investigación se centra en los usos de la imagen para afianzar modelos de espiritualidad y filiación corporativa en Nueva España, siglo XVIII, concretamente en lo que respecta a la Orden de Agustinas Recoletas. Forma parte del seminario Taller de Pintura de Caballete de la ENSICR y del Seminario de Creencias y Prácticas Religiosas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y del seminario Los Conventos de Monjas, Arquitectura y Vida Cotidiana del Virreinato a la Posmodernidad de China, entre los más importantes. Actualmente es curadora en jefe del organismo de la Secretaría de Cultura, funge como asesora académica en el Museo Universitario Casa de los Muñecos de la UAP, donde hay cursos especializados de Historia del Arte. Se ha desempeñado como curadora independiente más de 10 exposiciones, ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones arbitradas en las áreas de museología, estética e historia del arte. Su conferencia se titula Imagen y Ejempla, presentaciones pictóricas de Sor María de San José, religiosa Agustina Recoleta, fundadora del convento de Santa Mónica en Puebla y del convento de la Soledad en Oaxaca. Las palabras claves de su intervención son Agustina Recoleta, Puebla, convento de Santa Mónica, pintura novohispana, Sor María de San José. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer, como casi todos los que hemos participado, a Daniel Guzmán por su invitación. Yo le comentaba que uno de los grandes hallazgos dentro de la pandemia, ¿no? Dentro de las cosas buenas que podemos contar en esta etapa, fue justamente el trabajo de la Biblioteca Agustina de Buenos Aires. Y bueno, celebro el hecho de que exista un lugar así en Argentina y que pueda reunirnos y acogernos a todos los investigadores que nos interesamos en estos temas. De verdad, es un gran trabajo y pues aquí estamos para presentar lo que estoy trabajando como tesis doctoral. Es una parte de mi tesis doctoral, pero bueno, espero que lo disfruten. Voy a compartirles la presentación. No sé si ya la pueden ver. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí. Muy bien. Bueno, y se ve cuando voy pasando, ¿verdad? Supongo. Sí, No también. quisiera, perfecto, no quisiera que se fuera a quedar ahí, digamos, detenida. Pero bien, voy a iniciar con, pues les comentaba, este es producto de una parte de mi tesis doctoral, ¿sí? Y bueno, la imagen o las múltiples maneras de representar visualmente y también de manera escrita, proyectar
todo este asunto relacionado con la Madre María de San José, religiosa agustina recoleta, que fue fundadora del convento de Santa Mónica de Puebla y del convento de la Soledad en Oaxaca. Entonces, sí vamos a hacer un salto grande en el tiempo. La mayoría de ustedes se han, digamos, interesado por temas de carácter medieval, pero me gustaría pues compartir un caso que se suscita en América y concretamente en la primera fundación de la recolección agustina femenina en nuestro continente, que fue precisamente el convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica de la ciudad de Puebla, en México. Y bueno, vamos a hablar en principio del exemplar hagiográfico, ¿sí? En tanto recurso retórico. Juan Luis González García, en su obra Imágenes Sagradas y Predicación Visual en el Siglo de Oro, nos comenta que en términos retóricos la palabra exemplum alude a una actitud digna de imitación, que aquí lo tenemos, es el exemplum vitae, que caracteriza a los santos y al predicador también en tanto modelo de vida, en tanto vir bonus. La palabra exemplum, en plural exempla, alude también a un relato o historia breve, que en este caso será la narratio exempli, una fábula o parábola, una moralización o descripción cuya finalidad radicaba tanto en la inmersión como en la persuasión del público. Es importante señalar que fue en la Edad Media, justamente cuando se popularizó el uso de los exempla como instrumentos para facilitar la comprensión de la liturgia a los feligreses, pues probaban y confirmaban lo expuesto por el predicador, además de ayudarle a estructurar mejor su discurso. En este sentido, los exempla se sumaron a los recursos retóricos de los que echaron mano numerosos predicadores, justamente para robustecer la materia de sus sermones. A ello habría que añadir las transformaciones que sufrió el género hagiográfico durante los siglos XI y XV al popularizarse lo que conocemos como las leyendas áureas y al nutrirse de otros géneros como la crónica histórica o la novela de caballería. Hacia la época renacentista, la geografía habría de encontrarse marcada por el individualismo biográfico también, lo que posiblemente provocó una tensión entre la singularidad del personaje y los tintes convencionales de este, en tanto modelo arquetípico, codificado, susceptible de identificación e imitación. Se puede hablar de la existencia de un prototipo de religiosa modelo acuñado a partir del siglo XVII y establecido con miras a trascender los muros de los conventos, pero de igual forma con miras a moldear e incidir de manera ejemplar en las conciencias de las religiosas, en lo que, por supuesto, a la observancia cabal de sus reglas se refería. Dichos modelos fueron impuestos por las corrientes teológicas contrarreformistas, enarboladas por los decretos emitidos por numerosos obispos a los miembros de su diócesis. Para el caso particular de las monjas poblanas, aquí lo tenemos, es necesario resaltar la carta pastoral que el obispo Juan de Palafox y Mendoza le dirigió a sus monjas en el año de 1641. En esta carta les exhortó a caminar por el sendero interior y místico de la mano de la obediencia y el cumplimiento de sus normas. Aquí pueden ver un pasaje en donde precisamente las invita a emprender este camino interior. Y bueno, aquí tenemos el título de la carta, aquí está manuscrita. Y de la misma manera las invitó a imitar la perfección con la que numerosas santas tuvieron a bien desempeñar su vida religiosa por medio de la consulta asidua de los textos sagrados, por supuesto, y sus concordancias. Aquí podemos ver que Juan de Palafox y Mendoza les invita a las monjas a imitar modelos específicos como Santa Catalina de Siena, Santa Clara de Asís, Santa Gertrudis y así lo dice en tiempo de nuestros padres, por supuesto, a Santa Teresa de Jesús. De este modo, bueno, aquí pueden ver el fragmento que cito en esta diapositiva y aquí está manuscrito en la carta. De esta manera, condiciones del ánimo como la soledad, el recogimiento, actividades como la oración y la mortificación, y finalmente virtudes como la obediencia, la pobreza, la castidad y la humildad, inscritas todas ellas, por supuesto, en las vidas de las santas referidas por Palafox,
se erigieron como ejes de imitación para el logro del ascenso espiritual. Por ello es que numerosos directores espirituales se encargaron de ajustar los relatos autobiográficos, confesionales de sus monjas a la manera de exempla hagiográficos, de modo que pudieran funcionar como un espejo propicio para reflejar las virtudes antes enunciadas. Bueno, aquí les presento una breve relación biográfica de la venerable Madre Sor María de San José, que bueno, se le conoce, digamos, en términos discursivos como venerable. Sin embargo, les adelanto que su proceso de canonización pues no dio oportunidad en algún momento, no fructificó para que realmente se le llegara a considerar formalmente venerable, pero bueno, así es conocida en el imaginario popular novohispano. Entonces, la madre, Sor María de San José, se llamó en el siglo Juana Palacios Berruecos. Ella nació en un pueblo localizado a 50 kilómetros de la ciudad de Puebla, en donde me encuentro yo actualmente. Este pequeño pueblo se conoce como Tepeaca. Y bueno, ella nace en Tepeaca el 25 de abril del año de 1656. Sus padres fueron Luis de Palacios Solórzano y Antonia Menéndez Berruecos, y se dice que fueron descendientes de conquistadores tanto de las Islas Canarias como del Perú y de la Florida. Esto es natural, ¿sí? Que lo relate el biógrafo, porque pues precisamente tiene que ver con el hecho de que esta mujer poseía las cartas suficientes para probar su origen limpio y noble, condición que era considerada necesaria en aquella época para el virtuoso desempeño de la vida religiosa. Entonces, bueno, la vida de Sor María de San José se enmarcó en un contexto de profundas vicisitudes, las cuales se pueden constatar tanto en sus propios manuscritos como en las 2 ediciones que de su biografía se publicaron. A los 5 años de edad, relata ella misma, fue pesarosamente separada del regazo materno al encontrarse embarazada su madre de nueva cuenta. Sin embargo, al contar con 10 años y habiendo muerto ya su padre, Juan experimentó una experiencia que volcaría poderosamente su vida hacia la religión. Al encontrarse jugando y maldecir a una de sus compañeras de juegos, fíjense, vio caer un rayo cerca de ella y este rayo mató a un caballo, quedando ella inconsciente debido a la impresión. De esta manera lo comenta su biógrafo, el dominico Fray Sebastián de Santander y Torres. Nos dice, porque en aquel corto tiempo, cito, que la tuvo sin uso de sentido el trueno, la alumbró interiormente el Señor, comunicándole a su alma tan gran conocimiento de los beneficios de la creación y de la redención, que afirma en sus cuadernos que como si se abriera una puerta o una gran ventana, así fue la luz que recibió su entendimiento. En efecto, Juana, iluminada por dicha revelación, decidió retirarse de los juegos y costumbres infantiles para dedicar su tiempo al retiro y la oración. Las visiones comenzaron a integrarse a su experiencia cotidiana, siendo muchas veces perturbadoras, otras veces bastante confortantes, y bueno, ya fuera el demonio reclamándola para sí, o la Virgen o el niño Jesús entregándole el anillo que habría de convertirla en el futuro en su esposa, se trataba de experiencias que reflejaban una profunda espiritualidad intensa, vívida, que por supuesto había que encauzar, ¿no? Y tenía que ser encauzada por un hombre, ciertamente por un grupo de confesores. Vean, esta es el fragmento que se encuentra en el archivo del actual convento de Santa Mónica, en donde nos refiere quién es Juana Palacios Berruecos, el año en el que se integra al Colegio de Santa Mónica para posteriormente profesar como monja de velo negro y coro. Les recuerdo que el convento de Santa Mónica de Puebla es una fundación emprendida por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, ¿sí? Sin embargo, anteriormente había sido Colegio de Niñas Pobres y Virtuosas, también fundado por el obispo, ¿sí? En el año de 1680, pero es hasta 1688 que el convento, digamos, se abre sus puertas cuando se obtiene la bula que le concedió la fundación. Entonces,
Juana precisamente entra tiempo antes, un año antes de fundarse el convento, cuando aún era colegio, y permanece 9 meses como colegiala. Aquí tengo la tabla de los confesores y los examinadores que tuvo durante toda su vida religiosa. Y bueno, les comento que la senda espiritualidad de Juana se inscribió en un contexto de profunda convicción y ejercicio individual. Al enseñarle su madre y sus hermanas a leer, fue recurriendo de manera autodidacta a las hagiografías y escritos de santos como San Antonio de Padua, como Fray Pedro de Alcántara, así como la regla de San Francisco para las monjas clarisas. Guiada por semejantes ejemplos, la ascesis, la oración, la disciplina y la penitencia, ¿sí?, fueron los puntos cardinales sobre los cuales direccionó sus quehaceres espirituales y cotidianos. Así pues, Juana pasaba largas horas de retiro en una pequeña ermita que erigió en los jardines de la hacienda donde vivía, tal como ustedes pueden saber lo hacía Santa Catalina y, por supuesto, Santa Rosa de Lima, cuyo ejemplo, aunque no se menciona de manera explícita en sus escritos, debió servirlo también como modelo de vida. Influida por los consejos de alguno de sus confesores, Juana comenzó a experimentar una necesidad creciente por dedicar su vida a Dios de manera formal e ingresar a un convento y tomar los hábitos. Recuerden que si un espíritu estaba ansioso de, digamos, desempeñar una vida completamente contemplativa, dedicada a la oración, al ascetismo, etcétera, los confesores, por supuesto, lo primero que exigían era encauzar esos ímpetus, esos vuelos de espíritu, así les decían en la época, por supuesto optando por la vida monástica, ¿sí? Que finalmente era una vida completamente encauzada, ¿sí?, regida por reglas, por constituciones, y de esta manera no peligraba el alma de la mujer en cuestión, debido a que poseía una dirección en todo momento. Entonces, bueno, ella tuvo una visión en donde San Francisco de Asís le mostraba dos cuerdas. Por una parte, le mostraba el cordón franciscano, por otro lado, el cinturón de la Orden de San Agustín, y del mismo modo en esa visión pudo observar el claustro donde ella intuyó que debía de profesar. En él, en este claustro, las monjas vestían un sayar de color claro y velo negro, tal como suelen vestir, por supuesto, de diario las monjas agustinas recoletas. Ella no logró saber en el momento de la visión de qué claustro y orden se trataba hasta pues, bastantes años después, por lo menos 10 años después. Y bien, para no extenderme demasiado, María tuvo demasiados problemas al momento de ingresar a un convento. Por una parte, su familia se oponía por los gastos que representaba el pago de su dote. 2 hermanas de ella ingresaron a un convento antes que ella, porque eran mayores. Una de sus hermanas entró como monja carmelita, la otra fue monja jerónima. Entonces, eso le tocó digamos, constatar a Juana con todo el pesar del mundo, porque finalmente ya ardía en deseos de ser religiosa y veía como las hermanas se quedaban en los conventos y ella no. Entonces, realmente su vida es un cúmulo de vicisitudes. Y bueno, finalmente, Fray Juan de Gorospi, que era su concuño provincial de la Orden de Predicadores, le concedió la entrada al Colegio de Santa Mónica, porque no están para saberlo, pero incluso María de San José acudió al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y este la rechazó de una manera muy particular en la que no me voy a detener ahora, pero le dijo, no, usted no moleste más, que en el colegio no tiene lugar. Fue, sin embargo, hasta la intercesión de este personaje, Fray Juan de Gorospi, que finalmente se le concedió entrada, porque justamente también coincidió con que una de las colegialas había muerto por enfermedad. Entonces, bueno, ella llegó a ocupar su lugar. A pesar de ver su sueño realizado,
los primeros años de vida conventual le fueron sumamente difíciles porque tuvo que ceñirse a las dinámicas impuestas por la estricta regla agustina, Recoleta, y también porque sus visiones y arrobos le eran poco agradables a la madre abadesa y a sus confesores, eso es importante decirlo. Por ello fue que el obispo Fernández de Santa Cruz, temeroso de tener entre las filas de las hermanas agustinas a una hereje alumbrada, mandó dirigir su espiritualidad a través de la confesión, así como examinar la naturaleza de esta a partir de la escritura de todas y cada una de sus experiencias cotidianas y místicas. Y es así como María de San José comenzó a escribir una serie de manuscritos, una serie de diarios que ahora mismo les voy a decir dónde se encuentran, cómo los pueden consultar, etcétera. Pero bueno, finalmente, hablando de la espiritualidad dirigida, vean cuántos confesores tuvo la Madre María de San José. Y no solamente confesores, también examinadores. Había gente que examinaba sus manuscritos. El propio Manuel Fernández de Santa Cruz la confesaba ocasionalmente y examinaba la naturaleza de estos, digamos, escritos confesionales. Ignacio de Asenjo y Crespo. Vemos que entre todos estos personajes que le asistían espiritualmente había religiosos franciscanos, dominicos. Y bueno, durante su estancia en el convento de Agustinas Recoletas de Puebla, como en su estancia en el convento de Agustinas Recoletas de Oaxaca, que es a donde también se fue ella a fundar, pues tuvo y contó con la dirección de gente bastante letrada, bastante versada en los asuntos de la dirección espiritual. Y bueno, no todas sus experiencias fueron buenas. Hubo, por ejemplo, con Dionisio de Cárdenas, que fue uno de los capellanes del convento de Santa Mónica, tuvo bastantes problemas, bastantes diferencias, pero bueno, aquí está la tabla, se las quería presentar. Fue entonces que el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, al encontrar canónicamente ortodoxos y dignos de emulación estos textos, pues decidió que se trataba de comenzó a vislumbrar que se trataba de una monja notable, ¿sí? Y en el año 1697 es encomendada por este prelado para fundar el convento de la Soledad de la ciudad de Antequera, Oaxaca, y bueno, en él se desempeñó como maestra de novicias hasta el día de su muerte, acaecida en 1719. Ahora bien, aquí están los manuscritos, ¿sí? Estos manuscritos se encuentran en la John Carter Brown Library, con el nombre de Spanish Codex 3941. Y bien, a partir de estos manuscritos, ¿sí? Que son bastante extensos, imagínense, son un total de 1102 folios. Basado en ellos, el dominico Sebastián de Santander y Torres es encomendado en el año de la muerte de la monja para realizar una vida. Aquí la tenemos, ¿sí? Por otra parte, bueno, antes de la vida redactó y dictó la oración fúnebre. Entonces, bueno, la vida de Sor María de San José, esta que tienen a su derecha, es un claro ejemplo del proceso en el que un manuscrito confesional se torna un escrito autorizado y estructurado bajo las normas convencionales del género biográfico. Para emprender su análisis es necesario partir del hecho de que la monja agustina redactó sus propias memorias por mandato de los confesores, como ya les había dicho, las cuales ascienden a un total de 1102 folios, es decir, más de 2000 páginas. Se sabe que hasta el siglo XIX el manuscrito, ¿sí?, permaneció en el archivo del convento de la Soledad de Oaxaca. Sin embargo, esto lo dice Catherine Myers, que es la investigadora estadounidense que se ha encargado de estudiar y de paleografiar estos manuscritos. Sin embargo, cuando el monasterio de Oaxaca cerró sus puertas a causa del proceso de secularización de los bienes del clero, se cree que pudieron haber sido vendidos. Actualmente, bueno, como ya les dije, son propiedad de la John Carter Brown Library. Y bien, les comentaba que acaeciendo la muerte de la monja en 1719, Ángel Maldonado, el obispo de Oaxaca, le encomendó a Santander y Torres seleccionar el contenido de aquellos extensos volúmenes, y así la encomienda se materializó en una biografía o vida
con tintes de carácter hagiográfico, construida a modo, por supuesto, según lo dispuesto de manera indirecta por todos los confesores de la monja y por el mismo Santander, con el fin de dar comienzo a la causa de promoción religiosa. Como ustedes pueden ver, el obispo Maldonado en 1726 publica un tratado en el que propone la beatificación de María de San José, llamado Patria Excelso, y bien, justamente desde 1723 que se edita esta vida, comienza este proceso de canonización. La causa de promoción para poder iniciar el proceso de canonización. Esta causa no, como les dije, no fructificó con éxito, pero sí realmente se puede decir que es una causa de promoción, fue una causa de promoción bastante importante, porque de ella contamos con una cantidad de imágenes y referencias bastante notable, ¿sí?, de la que les voy a hablar a continuación. Otro evento en particular permite asegurar que pocos años después de su muerte, la fama de Sor María de San José fue acrecentándose y extendiéndose paulatinamente, al menos en la Nueva España. Su escrito devocional Estaciones de la Cruz, redactado entre 1710 y publicado póstumamente en 1723 también, la primera edición de estas estaciones se publica con la edición de la vida que escribió Sebastián de Santander y Torres, y bueno, adquirió una notable relevancia este escrito devocional, y bueno, fue editada por lo menos 5 veces durante el siglo XVIII, imagínense, la primera de ellas dentro de la vida en el capítulo 31 y las subsecuentes de manera individual, convirtiéndose en el texto más célebre de la monja agustina y paradójicamente el más difícil de conseguir hasta hace unos años que se digitalizó y ya anda circulando en internet, pero era muy difícil. Yo recuerdo que la primera vez que lo consulté lo hice en la Biblioteca Nacional de Chile, una cosa rarísima, cómo finalmente el proceso de secularización de los bienes del clero en México hizo que muchos de estos libros, ya vieron también el manuscrito, terminaran dispersos por diferentes lugares del mundo porque los adquirieron coleccionistas, y afortunadamente muchos de estos ejemplares se encuentran en sitios donde se permite la investigación y la consulta y los conservan de manera adecuada. En fin, para pasar a las imágenes de Sor María de San José, quisiera comenzar a categorizarlo a partir de esto que denominamos retrato corporativo. En el retrato corporativo es preciso distinguir entre aquellos retratos individuales conocidos como retratos de aparato, ¿sí?, y el retrato corporativo cuya función principal se centra en la representación de un individuo como miembro de un cuerpo social o colectivo determinado, con el fin de representar también a este grupo. La historiadora del arte novohispano Paula Moes Orts asegura que en el retrato corporativo se privilegió la generación del sentimiento de pertenencia, unidad y estabilidad ante la personalidad individual de los miembros del cuerpo social. En este sentido, es posible afirmar que en estas representaciones existe una preferencia por los rasgos de identificación grupal o colectiva, incluso por encima de aquellos relativos a la individualidad del personaje. Ahora bien, esto no quiere decir que en muchos casos no se trate de una imagen fidedigna. No obstante, fueron precisamente los atributos y símbolos de pertenencia a un grupo determinado, y que en este caso es la Orden de Agustinas Recoletas, los que dotaron al retrato corporativo de verosimilitud y asimismo propiciaron en el espectador los sentimientos de aceptación e identificación respecto a él. Para el caso del proceso de construcción de la imagen de la venerable María de San José, es preciso señalar que tanto la biografía confesional, ¿sí?, unida a los escritos devocionales, y la biografía como el conjunto de representaciones visuales van a ser las que generarán un conjunto indisoluble, ¿sí?, que se expresará de manera textual y visual en pro de la potencialización del exempla. Entonces vamos a ver que para construir la imagen de la Venerable Madre María de San José, tenemos que echar mano tanto de los textos referentes a ella,
incluso su propio manuscrito confesional, como a las representaciones visuales que de ella existen. ¿Por qué les digo esto? Porque la imagen de la monja no se reduce a la mera representación visual, se construye a partir de todos los elementos que tenemos, tanto textuales como visuales, para podernos hacer, digamos, una idea completa, apelando a la idea de Hans Belting, en tanto que la imagen es una unidad simbólica portadora de significado que se nutre de diferentes referentes y que finalmente se genera en la mente y en el imaginario de colectivo. Aquí tenemos el primer retrato que se hizo de la Madre María de San José en el año de su muerte, así lo expresa la cartela. Paradójicamente, este es un retrato que se encuentra en muy mal estado de conservación, se encuentra en un museíto que está anexo a la Iglesia de la Soledad de Oaxaca. Yo me imagino que todavía no han caído en cuenta en este sitio de la importancia de tener el primer retrato que se hizo de Sor María de San José, pero bueno, esperemos que pues todo este conjunto de investigaciones que se han emprendido, que yo he comenzado a emprender respecto a las representaciones de la monja, pues den la pauta para que esto en algún momento se pueda exhibir, se pueda restaurar, etcétera. Entonces aquí vemos a la monja de cuerpo entero, con palma y corona floridas. Estoy por publicar un artículo en la revista Fronteras de la Historia en Colombia, donde hablo de la historiografía del retrato monjil novohispano. Ahí ustedes podrán ver que hablo de los elementos simbólicos como la corona y la palma, que son símbolo de gloria y felicidad eternas, y que finalmente tienen que ver con el momento de la profesión, de los desposorios místicos, pero sobre todo con el momento de la muerte de las monjas, en donde finalmente ellas lograban llevar a la realidad su encuentro místico con Jesucristo. Entonces aquí podemos ver la imagen de Sor María, la primera pintura que se hizo de ella en el año de su muerte. Posteriormente, este es el grabado que se encuentra en la primera edición de la vida que escribió Fray Sebastián de Santander y Torres, inspirado en los manuscritos confesionales de María, por supuesto. Y bien, aquí podemos verla en un espacio interior, en lo que parece ser una celda conventual, siempre con la mirada baja. Fíjense, es un gesto que caracteriza a los retratos de las Recoletas agustinas y de otras órdenes de carácter, digamos, descalzas, recoletas. Y bien, aquí se encuentra con las manos entrecruzadas, guardadas en esta actitud de recogimiento, contemplando el crucifijo, siempre la espiritualidad agustina recoleta muy guiada por el modelo de imitación de Cristo. Entre las lecturas asiduas de las monjas está, por supuesto, este libro de Tomás de Kempis, otros libros como El Camino de la Cruz, etcétera, que nos refieren que realmente las monjas agustinas tenían esa idea del seguimiento de Cristo y también la idea de la muerte en todo momento, para terminar finalmente viviendo con su esposo en el plano celestial. Entonces, aquí vemos estos elementos que hacen alusión al ascetismo. Por ahí está, por supuesto, la presencia del breviario, que es muy común en la iconografía agustiniana, tanto masculina como femenina. Vean, este grabado lo hizo Silverio Sotomayor, que fue un grabador novohispano, ¿sí?, que tuvo su taller en la Ciudad de México. Y vean, también él fue el que grabó la imagen de la Azucena de Quito. Vean cómo finalmente son estos modelos arquetípicos bastante codificados, en donde se nota que el propio grabador ya tiene una fórmula, ¿no?, para identificar a este tipo de personajes, ¿sí? Entonces, no solamente hablamos de una fórmula codificada, convencional en el plano de los textos, sino también de las imágenes. La idea era que los que consultaran este tipo de publicaciones pudieran identificar fácilmente a estos personajes, a sus virtudes, etcétera, se pudieran realmente, sí,
encontrar identificados, y también, por supuesto, las monjas que consultaban este tipo de ejemplares. Entonces, vean cómo la Azucena de Quito también replica ciertos elementos, pero este es otro retrato que es una primicia, porque realmente no se conocía. La doctora Alma Montero Alarcón, quien es la persona que se ha dedicado a estudiar, a rastrear todos los retratos que hay de monjas coronadas en momentos de profesión, muerte y homenaje, no lo tiene en su estudio, y acaba de salir en el catálogo de Morton Subastas, está actualmente subastándose. Si alguno de ustedes tiene por ahí un ahorro, pues aquí tiene la oportunidad. Yo no quiero adelantar juicios respecto a este retrato. Me resulta un retrato sumamente atípico. Ahorita ustedes van a compararlo con los demás retratos de Sor María de San José. Está hecho muy a la manera neogranadina, me recuerda mucho a las monjas muertas de Colombia, y poco al modo de representar a las monjas novohispanas, y atípico respecto a la manera en la que se solió representar a Sor María de San José. Sin embargo, la información de la cartela es pertinente. Es interesante que nos diga que hable del convento de la Soledad de Oaxaca como el lugar en donde se realizó el cuadro, ¿sí? Vean, dice, y de Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca. Entonces, hace alusión a que el contexto en el que se desenvolvió este cuadro fue la ciudad de Oaxaca, lo cual no es raro porque Sor María muere en esta ciudad. Sin embargo, bueno, habrá que estudiarlo, habrá que rastrear su origen. Sin duda alguna está inspirado en este grabado, ¿sí? Vean el moño, vean los ojos, la nariz, el perfil, o sea, está inspirado en el grabado de Silverio, pero también me llama la atención que vean el crucifijo de madera, y yo no sé si en algún momento, si este realmente es un retrato perteneciente a la época, seguramente es el que inspiró este otro. Este es un retrato maravilloso que se encuentra en la colección del actual Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, aquí en la ciudad de Puebla. Y es un retrato maravilloso porque finalmente condensa todas las formulaciones que hasta este momento les he dado en torno a cómo se conforma la imagen de esta monja, es decir, en la relación texto-representación visual, porque podemos ver a la Madre María en este espacio, ocupando el espacio central de la obra, también coronada, también con la palma florida, sosteniendo este crucifijo de madera, este crucifijo, digamos, bastante sencillo, tal como lo hace aquí, ¿sí? Con la única diferencia de que aquí Sor María no ostenta la apariencia de un cadáver, sino aquí se encuentra mirando hacia el frente. La cartela incluso nos va a decir que murió con el semblante que representa, es decir, el retrato, aunque no se hizo en el año de su muerte, ¿sí? Nos está diciendo que con este semblante apacible, juvenil, rozagante, murió la Madre María y se encontró con su esposo Jesucristo. Entonces, vean sus manos entrecruzadas, un retrato que a mí me parece bastante bello. Yo creo que también tiene que ver con una afiliación identitaria, porque es un retrato que se mandó a hacer en Puebla para las Agustinas de Puebla, que es la ciudad de donde yo soy. Y aquí están los medallones, que miren, ya ustedes oyeron más o menos el relato de la primera visión que tuvo la Madre María de San José cuando cae el rayo, y aquí viene un verso muy lindo que nos dice: siendo muy niña el amor divino que todo es fuego, la llamó del pueril juego, de un rayo con el furor bañar el llanto y dolor, de temor su pecho lleno, conociendo que no es bueno, y el llamamiento desmayo, lo mismo fue ver el rayo que partirse como un trueno.
Y bueno, este otro medallón que hace alusión a las continuas vicisitudes que transitó y que aquí nos dice hacían gozar a su esposo, porque en esta lógica de solidaridad, ¿no? Con el sufrimiento de Cristo, nos dice, continuamente penaba y con gusto padecía porque su esposo decía que verla penar gustaba. Aunque más la atormentaba el mundo con la memoria de sus glorias sin victoria, salió porque de fe llena no tuvo a sus glorias pena por ser sus penas su gloria. Y bueno, este otro retrato, finalmente, que se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, es un retrato que si realmente tuviéramos que encontrar uno atípico, a mí este me parece atípico actualmente, porque es nuevo, porque todavía no lo reconozco muy bien, pero realmente este retrato sí dista de la pues sí, de la fórmula arquetípica y codificada de los anteriores, en tanto, por supuesto, se percibe una pincelada muchísimo más posterior. Este es un retrato que está datado hacia el siglo XIX, y en donde se le representa a la Madre Mariana, digo, a la Madre María de San José, ahorita les digo por qué me confundí con Mariana de San José, como maestra de novicias, que es el cargo que desempeñó en el convento de Oaxaca. Aquí vean cómo posee una palma vegetal a la manera española. A las monjas españolas muertas se les representaba con palma vegetal. También en señal de triunfo. Vean cómo viste el hábito festivo de la Orden Agustina Recoleta. Se puede reconocer también el mismo moño que ostentan tanto este retrato como el grabado, ¿sí? Lo cual quiere decir que sí tomó como, quizá haya tomado como referencia ese elemento de los retratos anteriores. ¿Y por qué se le representa como maestra de novicias? Porque justo está escribiendo en este libro Instrucción de novicias. No está escribiendo sus manuscritos, hace alusión a su dignidad como maestra de novicias. Aquí tenemos la cartela, ¿sí? Es curioso que nos diga que su vida se guarda en el archivo de Santa Mónica de Puebla, porque Catherine Myers, justo en su libro A Wild Country Out in the Garden, que es en donde ella analiza los manuscritos de la monja, nos dice que se encontraban los manuscritos en el convento de Oaxaca, y este retrato nos dice que su vida se guarda en el archivo de Santa Mónica de Puebla. Entonces ya no sabemos si yo tengo que hablar con la doctora Myers, porque pues si bien no podemos tomar como un referente histórico fidedigno lo que diga una cartela, es interesante que diga que su vida se guardaba en el archivo de Santa Mónica. Ahora, habrá que ver, este retrato está en el actual Museo Nacional del Virreinato. Es muy posible que haya estado en Puebla, porque muchas de las obras que se incautaron del convento de Santa Mónica de Puebla no se quedaron en el actual museo, sino que se llevaron a la Ciudad de México porque las consideraban de mucho valor para exhibirlos en la capital. Entonces, es muy probable que este cuadro haya pertenecido al contexto poblano, porque dice, ¿no?, que se guarda su vida en el archivo de Puebla. No lo sabemos. Y vean, ¿en qué está inspirado? Por eso me confundí. Está inspirado en un grabado de Juan de Nort de la vida de la venerable Madre Mariana de San José, que fue la fundadora de la recolección agustina femenina en España. Fue la reformadora junto a Agustín de Antolínez, los creadores de esta rama agustina recoleta femenina. Entonces, vean cómo también aquí, para realizar esta obra, se toma como modelo a la Madre Mariana, porque la intención también era para las agustinas recoletas de Nueva España que María de San José fuera la nueva Mariana de San José, pero en América. Entonces, eso se puede distinguir también comparando las obras, los manuscritos confesionales de ambas. Se nota que María de San José leía muchísimo a la Madre Mariana y que la veía como un referente que había que imitar. Les agradezco muchísimo. Esto, bueno, ya a ustedes ya se los he presentado, estas conclusiones. Y pues nada, agradecer a la Biblioteca Agustina de Buenos Aires su invitación, y pues estoy atenta a sus dudas, a sus comentarios. Muchísimas gracias.